Bueno, comenzamos la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de el entrenamiento. Seguimos con la actividad física para adultos mayores. Hoy sí comenzaremos hablando de los componentes de la carga. Quiero recordarles que en el canal de YouTube ustedes pueden ver las charlas anteriores y las clases que dimos el año pasado. Esta es la dirección. Ustedes se meten, ¿sí?, en YouTube a este canal y pueden ver todos los videos. Y le ponen like, se suscriben para ayudarme a crecer este canal. Tenemos clases en vivo que hemos dado el año pasado, de las cuales vimos prevención de caídas en adultos mayores, muy interesante. Tuvimos muchas consultas sobre esta clase porque era muy útil para los que estuvieron en ese día y para los que vieron después las clases. Síndrome del cuidador, muchos se sintieron identificados con este síndrome. Ergonomía para cuidadores, en donde vimos los cambios posturales que nos refiere esfuerzos para con nuestros pacientes, traspasos y demás. También diferentes posturas para cuidar nuestra espalda, nuestra columna, cómo debemos orientar las cargas con el paciente cuando hacemos los traspasos. También vimos en otra clase el paro cardiorrespiratorio y el ACV, en donde aprendimos cómo reconocerlo y qué debemos hacer inmediatamente y cómo podemos ayudar. En otra clase también vimos la obstrucción de las vías aéreas, cómo reconocer algunas cositas que pasaron en algunos alumnos que estuvieron contándonos y cómo debemos actuar. Y hace 15 días empezamos este camino de la actividad física para con nuestros pacientes, para mejorar su salud general y su condición física. Vimos los principios de la actividad física y cómo debemos iniciarnos en este camino y cómo podemos aplicarnos a nuestros pacientes. También les ofrecí el curso multicomponente, en donde ustedes, con solo una sencilla evaluación, clasifican a su paciente en uno de los 4 programas, en donde ya tienen todo armado para que ustedes puedan aplicarlo. Es este que está acá. Les aconsejo que nos sigan en las redes para que podamos estar en comunicación, ya sea en Instagram y en Facebook, y el canal de YouTube, y en Telegram, donde subo mucho material que queda guardado y ustedes lo pueden descargar o visualizar, diferentes videos, libros, apuntes sobre diferentes patologías, y también pueden hacer sus consultas por cualquier duda que queda. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a aprender qué es la planificación y por qué es tan importante la planificación de la actividad física, cuáles son los componentes de la carga, diferentes variables que pueden manejar para que su actividad física en diferentes pacientes sea progresiva y vaya mejorando día a día, y cómo se aplican esto en los diferentes estímulos y en los diferentes días de la semana. Entonces, empezamos viendo la planificación y los programas de entrenamiento. La planificación marca las líneas generales del trabajo que se realiza. Entonces, nosotros al principio debemos establecer diferentes objetivos prioritarios que tenemos con nuestro paciente, que nosotros siempre vamos a apuntar a ello, y después realizar diferentes actividades que favorezcan en forma general la condición física. Pero siempre es importante la evaluación inicial para saber desde dónde empiezo o desde dónde arranco con mi paciente hacia adelante. Estos objetivos generales son coordinados con los elementos más relevantes, que son los componentes que vamos a ver a continuación. Entonces, el trabajo previo tiene en cuenta todo aquello que interviene en la práctica. Siempre en el periodo básico lo que se realiza es un acondicionamiento general del paciente para que empiece a soportar diferentes cargas que los vamos a estimular, para luego en el periodo específico ir directamente al objetivo a tratar. Nosotros, al estar con adultos mayores, siempre la prioridad tiene que ser que el paciente marche, que camine, y si no camina, que se vuelva a parar para luego empezar a caminar. ¿Y por qué digo esto? Porque el paciente en silla de rueda disminuye
influye mucho su calidad de vida y años de vida que nosotros debemos tratar de revertir. Siempre es más fácil revertir a un paciente cuando está dejando de caminar o cuando hace poco ha quedado en silla de rueda. Pero un paciente que lleva años en silla de rueda, eso es mucho más complicado para poder revertir. Por eso nosotros tenemos que tratar de prevenir que llegue ese momento en donde el familiar decide traer una silla de rueda para movilizar a su padre, a su abuelo o a su pariente enfermo. Este periodo competitivo no lo tenemos en cuenta porque estamos trabajando con personas adultas. Vamos a recordar un poco estos dos conceptos que lo vamos a ir repitiendo a lo largo de las clases y que lo tienen que tener bien en claro para entender los diferentes temas. Concepto de actividades anaeróbicas y actividades aeróbicas. En la parte izquierda tenemos las actividades anaeróbicas. Como dice la palabra, an es sin utilización de oxígeno, se utiliza directamente la glucosa y son actividades de corto tiempo, explosivas, ¿sí? Y de alta intensidad, como por ejemplo estas imágenes que vemos acá al costado. Ya veremos esto cómo lo traspasamos para los adultos mayores. Por ejemplo, acá tenemos un salto, una carrera de velocidad, la salida y un levantamiento de pesa, ¿sí? Son todos movimientos de corto tiempo, rápidos, explosivos y de alta intensidad, ¿sí? Del otro lado tenemos los ejercicios aeróbicos, en donde vamos a ver que hay utilización de oxígeno, ¿sí? Para obtener la energía. Acá tenemos una persona trotando a larga distancia, un nadador, un ciclista de larga distancia también y una clase típica de aeróbics, puede ser aerobox, aerosalsa, pero aeróbics me está diciendo la palabra aeróbico. Todas estas actividades requieren la utilización de oxígeno, es un esfuerzo prolongado y de menor intensidad que el anterior, ¿sí? Ejemplos, acá están. Estos casos se van a reducir a quizás 2 o 3 actividades que tengan los adultos mayores, como por ejemplo el caminar. El caminar va a equivaler a trotar en una persona joven, ¿sí? Y andar en bicicleta, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos hacerlo a personas en silla de rueda, cómo podemos hacer que con la pedalera ellos mantengan una actividad aeróbica eficiente y les sirva todo para la circulación, para la energía que utilicen de esa forma aeróbica. Conceptos de la programación. Nosotros vamos a ver que la programación es el desarrollo que se hace de la planificación. Nosotros tenemos que planificar a corto y a largo plazo, quizás sean un mes o trimestralmente, para nosotros luego medir ese progreso y poder saber si estamos haciendo las cosas bien o qué tenemos que modificar para mejorar, ya que no pudimos llegar a nuestro objetivo. Entonces se especifican los contenidos que se llevarán a cabo y se plantea cuándo y cómo se evaluará, ¿sí? Siempre es importante la anotación de estos objetivos y vemos aquí un cronograma de entrenamiento de alto rendimiento, pero lo vamos a tomar como ejemplo para lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro paciente. Es la organización lógica, progresiva y temporal de los elementos y factores que inciden sobre la actividad física que implican la utilización de recursos materiales, técnicos y humanos. Cuando hablamos de recursos materiales, es importante saber que si yo a mi paciente le doy un tipo de actividad durante 2 o 3 semanas consecutivas, lo más probable es que mi paciente se aburra, se canse y no quiera continuar. Por eso es importante la variabilidad de materiales, de espacios, ¿sí? Y de los componentes que vamos a ver hoy, para que ustedes puedan ir variando y que siempre el progreso sea lineal, ascendente, y que el paciente no se aburre, encuentre una motivación para seguir trabajando y esté motivado en cada clase. Por ejemplo, vemos acá que la semana 1 a 12, o sea, serían los primeros 4 meses,
vemos que hacemos 7 series a 10 series de X repeticiones. Después, a partir de la semana 3 hacemos 10 a 15 series, y fíjense cómo vamos variando la cantidad de series de actividad, de cualquier actividad, no importa, pero fíjense que esto va variando a través del tiempo, ¿sí? Para que sea progresivo, ¿sí? Acá seguramente donde dice descarga es porque los atletas hacen menos cantidad de actividad de pesas, porque seguramente esta es la parte de competencia y tienen que estar descansados. Pero esto lo tomamos a forma de ejemplo, ¿sí? La programación puede entenderse como una concepción eficiente, la cual pretende ayudarnos a organizar lo que debemos hacer. Por eso, antes siempre de ver cuál es el objetivo principal, lo más importante es la evaluación. Y eso es lo que le doy en el curso multicomponente que les ofrezco todas las clases, que el que lo quiera realizar siempre está a disposición. O sea que dicha concepción obliga a establecer una jerarquización de los objetivos desde el más general a los más específicos, ¿sí? A fin de que estos últimos sean susceptibles de medición y posterior evaluación cuantitativa. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene disminuida su fuerza en los miembros superiores, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser nuestro objetivo principal. ¿Para qué? Para que el paciente no pierda su independencia y pueda seguir alimentándose por sus medios, cambiándose, sacándose la ropa, bañándose, y esto no tenga que volverse en contra nuestro, que sea una tarea que nosotros debamos realizar, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros lo ayudamos a mejorar al paciente, también nos estamos sacando una actividad menos de encima que nosotros después tenemos que realizar. Si el paciente se vuelve dependiente de nosotros vamos a tener que estar encima de nuestro paciente, dándole de comer, movilizándolo de aquí para allá. Entonces eso también es muy importante que lo sepan, y cuánto lo puede favorecer a ustedes y a su paciente todo este tipo de actividad. Todo programa debe establecer una periodización de las actividades y contenidos que se pretenden desarrollar a lo largo del año. Como vimos recién, tiene que estar anotado día por día o semana por semana, y el objetivo final, a cuánto tiempo nosotros lo tenemos que programar. Puede ser un mes, 2 meses o 3 meses. Por ejemplo, si yo encuentro a mi paciente que a la hora de llegar, empezar a trabajar con él, veo que lo máximo que puede caminar son 30 metros, yo me propongo de acá a fin de mes tratar de que mi paciente camine 100 metros. Entonces le voy a ir dando diferentes actividades fraccionadas, que vamos a ver más adelante, para que él pueda caminar un día 30 metros, otro día 35, otro día 40, y así progresivamente, y lleguemos a fin de mes tratando de caminar 80, 90, 100 metros, lo que yo me pueda proponer, ¿sí? En función de unos criterios determinados se distribuyen los contenidos que deseamos trabajar durante un periodo de tiempo, ¿sí? Puede ser anual, trimestral o mensual. Acá les muestro una planificación anual de un deportista, y van a ver cómo está todo armado de forma progresiva. Esta zona que yo estoy apuntando acá es la zona competitiva. Por eso el periodo preparatorio, que es este, que empieza en octubre hasta abril, está todo fraccionado y tendiente a que el atleta aumente su nivel para llegar en el mejor momento a la competencia. Nosotros debemos hacer similar a esto con nuestro paciente y con nuestro objetivo, que en este caso sería la competencia. Nosotros tomamos una competencia como un objetivo a lograr a determinado tiempo. Pero bueno, para eso tenemos que tener una buena evaluación, porque no es, más allá de que sea la actividad física recomendable en todos los pacientes, no es bueno darle cualquier cosa a mi paciente porque sé que la actividad física es buena, yo le voy a dar cualquier actividad física. Eso tiene que estar adaptado al paciente, a la patología y a la evaluación previa que le hago, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con el tema ya
de esta clase vamos a adentrarnos en las cargas del entrenamiento, qué significan estas cargas de entrenamiento, qué tipos hay. Vamos a ver que son cargas, son medibles, y le llamamos carga a los esfuerzos que estimula al organismo, en este caso al sistema musculoesquelético, como también al sistema cardiorrespiratorio, como vamos a diferenciar en la próxima imagen. Estas cargas deben provocar reacciones funcionales, porque no son esfuerzos en vano, sino esfuerzos para mejorar algún tipo de sistema o función, en este caso en la persona adulta, que es en este caso el que está perdiendo fuerza a través de los años, como vimos en la clase anterior, todo lo que es osteopenia, ¿sí? Y sarcopenia. Acá vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior, los sistemas aeróbicos, anaeróbicos, los tipos de ejercicio y las diferencias entre cada uno. Por ejemplo, a la izquierda de su pantalla van a tener todos los ejercicios anaeróbicos, la palabra lo dice, sin utilización de oxígeno, anaeróbico, y se utiliza glucosa como tipo de combustible, en donde son ejercicios y movimientos rápidos, explosivos y en corta duración en el tiempo. Son ejercicios también y movimientos de alta intensidad que requieren un esfuerzo físico explosivo y cortos de potencia. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen de un salto en un inicio de una carrera, ¿sí?, de corta distancia, puede ser 50, 100 metros y 200 metros, y también tenemos un levantamiento de pesas, que en este caso es una barra, pero puede ser cualquier tipo de pesa de alta carga, y le vamos a llamar a todo ese tipo de actividad ejercicios anaeróbicos. Esto es importante que ustedes lo tengan bien distinguido para poder después diferenciar las diferentes actividades que vamos a ir viendo. También vamos a ver a la derecha de la pantalla todas las actividades aeróbicas, como por ejemplo pueden ser una actividad de trote, de caminar, caminatas en el caso de los adultos mayores, y también la natación y el ciclismo, y las clases de aeróbic en la imagen de abajo. ¿Qué necesitamos en este tipo de actividad? Necesitamos oxígeno, por eso se les llama aeróbico, para la utilización de energía. En este tipo de actividad es una actividad de intensidad baja o moderada, porque se continúan en el tiempo, generalmente mayor al minuto y medio, 2 minutos. El esfuerzo es prolongado y de resistencia, no de tanta intensidad como vimos recién. Y acá tenemos los otros ejemplos. ¿Sí? En el caso de las personas adultas de la tercera edad, los más comunes pueden ser un ciclismo, bicicleta fija en este caso, clases aeróbicas en el agua, en la hidroterapia, que son muy interesantes, y también clases de actividad física grupales, en donde veremos más adelante. También tenemos los componentes de la carga, que es el tema principal del día de hoy, que vamos a empezar viendo que son 6. En este caso las cargas son magnitudes significativas que determinan y dosifican el proceso de entrenamiento. Nosotros, con la variabilidad y la modificación de todos estos componentes, vamos a armar un programa de entrenamiento y le vamos a dar la variación de acuerdo a la necesidad del paciente, a los avances del paciente, a la edad que tenga mi paciente y a las diferentes progresiones que nosotros veamos necesarias para la evolución de su actividad. Vemos que son 6, las primeras 3 son cuantitativas, la duración, el volumen y la frecuencia, y después tenemos las cualitativas, que son la densidad, el descanso y la intensidad. ¿Sí? Empezamos con la primera, que es el volumen. El volumen le vamos a llamar a la suma de las duraciones que representan la cantidad del trabajo realizado en un ciclo o una sesión. ¿Sí? Al ser cuantitativa, le vamos a llamar cantidad de repeticiones, series, tiempos y todo tipo de actividad que hemos realizado durante ya sea una sesión
varias sesiones o un ciclo de entrenamiento. Le vamos a también llamar volumen a la cantidad total de ejercicio físico expresado, por ejemplo, en número de repeticiones o series, como dije anteriormente, el kilaje, kilómetros o distancia recorrida, o tiempo, minutos y segundos. Nosotros podemos expresarlo en estas 4 diferentes representaciones, ¿sí? A eso le vamos a llevar volumen. Por ejemplo, una persona hizo 3 series de 10 minutos de marcha, el volumen de esa sesión va a ser 30 minutos de marcha, ¿sí? Vamos a juntar el tiempo. Por ejemplo, si hizo 4 series de 15 repeticiones de pararse y sentarse de la mesa, de la silla, si hizo 4 series de 10 repeticiones, el volumen de esa sesión va a ser 40 repeticiones. A eso le vamos a llamar volumen, ¿sí? Y este tipo de contabilización nos va a ayudar a hacer programas de entrenamiento, como les dije recién, y a cuantificar el entrenamiento, y no hacer por hacer o dar actividad por dar actividad sin tener un control o una progresión. O sea que el volumen provoca adaptaciones morfológicas y funcionales a largo plazo. Este volumen no nos va a representar un cambio inmediato y no son utilizables de forma inmediata. Por eso el volumen no es un factor decisivo en el resultado, pero sí en el tiempo. O sea, en el pasar de las sesiones, de los meses, vamos a ver este cambio de volumen y estas modificaciones. O sea, no por caminar más distancia caminaremos más rápido, pero sí en el tiempo vamos a caminar más kilómetros o más distancia. Pasamos a la intensidad, que es un aspecto cualitativo a diferencia del que vimos recién. ¿Sí? El grado de esfuerzo realizado, nosotros a la intensidad la vamos a llamar como la cantidad de esfuerzo que realiza la persona en el momento de hacer la actividad. Es decir, la intensidad produce efectos inmediatos y retardados. A diferencia de recién, nosotros vamos a ver esta intensidad, los cambios inmediatos que produce en el aparato musculoesquelético y aeróbico. Pueden ser utilizados a corto plazo y los efectos no son tan perdurables en el tiempo. Si esta intensidad yo no la mantengo en el tiempo o en los entrenamientos posteriores, esta intensidad va a ir disminuyendo. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta y cuantificar y llevar anotados, llevar ya sea en un cuaderno, en una libreta, las actividades realizadas para que esta intensidad a partir de diferentes momentos del entrenamiento se vaya manteniendo o mejorando en el mejor de los casos. La idea es que los efectos que producen los pacientes son utilizables y aprovechables a corto plazo. Acá tenemos un ejemplo en donde, por ejemplo, la primera semana vamos a ver que realizamos, ya sea de cualquier ejercicio, 4 series de 8 repeticiones con 2 kilos. Acá el número 2 va a ser la intensidad. Este número 2 va a ser la intensidad. Y en la segunda semana hacemos la misma cantidad de series, pero con 5 repeticiones. O sea, disminuimos las repeticiones, pero la intensidad la aumentamos. Esto sería una progresión de intensidad en el tiempo, ¿sí? Y aquí llamaremos volumen. Volumen le llamaremos a la cantidad total. Por ejemplo, la primera semana sería 4 por 8, 32 repeticiones, ¿sí? Y en la segunda semana serían 20 repeticiones. Hay una disminución pequeña del volumen, pero a la vez un aumento de la intensidad. Estas son las diferentes variables que tenemos que ir viendo para ir mejorando en el tiempo. Acá vamos a ver ahora la duración, que esto se va a tomar mucho también, pero para las actividades aeróbicas. Acá tenemos que la duración es el tiempo que ejerce un efecto de estimulación sobre el organismo de la persona. Depende básicamente del contenido de trabajo a realizar y el objetivo previsto. Y se cuantifica obviamente en unidades de tiempo, horas, minutos y segundos. O sea que cada estímulo tiene una duración óptima para obtener los efectos óptimos. Nosotros si empezamos con una persona desde cero,
es importante las evaluaciones previas para ver desde dónde partimos, porque si nosotros realizamos un entrenamiento al azar en una persona que no conocemos, podemos tener un efecto óptimo, o puede ser que nos quedemos corto, o sea que es inferior a la duración óptima, o puede ser superior y la persona puede terminar lastimándose, lesionándose, porque le dimos mayor cantidad de tiempo de lo que la persona puede soportar. Por eso es importante la evaluación previa, para saber desde dónde arrancamos con los entrenamientos de la persona. La duración óptima de cada estímulo depende del contenido del trabajo, ya sea cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, acá vemos que los ejercicios aeróbicos son los predominantes en este componente de duración, el objetivo que quiero lograr y la edad de la persona, en este caso los adultos mayores. Es importante tener en cuenta que la edad no es lo mismo en una persona joven que en una persona mayor. Vamos a ver ahora la recuperación y la importancia, más que nada en las personas adultas, ya sea en el entrenamiento de alta intensidad o de larga duración. Es el tiempo de ejercicio, es el tiempo entre ejercicio y ejercicio que se debe descansar. A eso le vamos a llamar recuperación. Según el tipo de carga e intensidad de trabajo programada, el tipo de recuperación puede ser activo o pasivo. Aquí le llamamos activo. Por ejemplo, nosotros estamos caminando, haciendo una actividad aeróbica con nuestro paciente, caminamos 10 minutos y al finalizar, en vez de hacer una recuperación pasiva en donde la persona se sienta y no hace nada, nosotros vamos a hacer que el paciente se mantenga parado con movimientos de brazos al terminar los 10 minutos, ¿sí? Para luego comenzar el otro ejercicio que tengamos programado. O sea que el descanso activo es seguir en actividad haciendo otro tipo de ejercicio más livianito, pero no directamente terminar el ejercicio y sentarse y quedarse quieto. ¿En qué influye el descanso? Influye en la fatiga, obviamente. A medida que yo descanso más, la fatiga desaparece. Acelera la recuperación entre estímulos de sesiones y favorece la supercompensación, que eso lo vimos en la clase anterior, pero lo vamos a repasar en la próxima imagen. También facilita el uso posterior a las cargas elevadas, o sea que si yo estoy trabajando con una carga elevada y no le doy descanso, el paciente se va a fatigar, pero si lo corto en una serie, ¿sí?, en una pausa, para la próxima serie el paciente va a tener más fuerza para seguir con esa carga elevada. Y obviamente previene la aparición de lesiones posteriores. Acá tenemos la curva de la supercompensación, como vimos recién. Luego de un entrenamiento baja nuestro rendimiento y nuestras energías, pero en el momento de recuperación aumenta, ¿sí?, nuestra fuerza, nuestras energías, y pasan por encima de la línea de la cual habíamos comenzado. Acá es cuando nosotros sentimos este placer y estas grandes energías, este bienestar que produce la actividad física, y con el paso del tiempo esto obviamente cae. Por ello necesitamos otro estímulo para seguir mejorando. Y esto es obvio, pero lo decimos, con la edad la recuperación tiene que ser mayor. Por ejemplo, vemos que los niños se recuperan rápidamente, quizá con una pausa de 1 a 2 horas los niños recuperan su energía. Los adolescentes ya necesitan dormir bien. Las personas grandes o adultas necesitan quizá un día, de acuerdo al estímulo, obviamente estoy hablando de forma general, un día o 2 para recuperarse de un entrenamiento de alta intensidad. Y los adultos es muy particular, pero tenemos que conocerlos, conocer a nuestro paciente para ver el tiempo de recuperación que necesita. Ellos les van a decir si se sienten cansados, si se sienten enérgicos,
y esto puede pasar en 1 o 2 días de recuperación. Esa recuperación, como vimos, es preferible que sea de forma activa y no pasiva, o sea, sin hacer nada. La fase de la recuperación puede ser rápida, lenta o de supercompensación, que son mayor a 36 horas. No todos los sistemas del organismo se recuperan al mismo tiempo. Ya vemos que la particularidad de cada persona es diferente, por eso nosotros tenemos que conocer a nuestros pacientes. Si el tiempo de descanso es largo, ofrece una recuperación completa y todos los estímulos tienen las mismas características. ¿Sí? En el descanso entre estímulos, ya sea intervalo o recuperación, solo existe en el trabajo fraccionado. Por ejemplo, el trabajo fraccionado le llamamos trabajo en serie. 3, 4, 5 series de tantas repeticiones o 3, 4, 5 series de tanto tiempo de actividad. Por ejemplo, dos series de 20 repeticiones, tenemos un volumen de 40, o sea que no podemos hacer 40 repeticiones seguidas. No es lo mismo 2 series de 20 que 40 repeticiones seguidas, porque no tendríamos la posibilidad de aplicar ninguna recuperación si hacemos todas las repeticiones seguidas. Seguimos con la frecuencia, y frecuencia le vamos a llamar a la cantidad de veces en un periodo de tiempo que se realiza una actividad. Estos factores van a depender de este componente, va a depender de un nivel de entrenamiento adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se entrena diariamente a una persona amateur o una persona que se entrena 1 o 2 veces por semana. ¿Sí? Va a depender también la edad de la persona y el momento de la temporada. En este caso estamos hablando de personas que compiten porque tienen una programación anual y a medida que llega el día de competencia va cambiando el entrenamiento. No aplica para personas mayores, ¿sí? Donde tenemos que buscar siempre una progresión. ¿De qué factores depende la frecuencia? Y la frecuencia va a depender del grado de recuperación de la persona. Como vimos recién, nosotros debemos conocer cómo se recupera nuestro paciente, que lo vamos a ver a medida que van pasando los entrenamientos. La disponibilidad del adulto, por ejemplo, en este caso, como trabajamos con personas adultas, qué tipo de enfermedad tiene, si tiene alguna lesión, los estudios para tener en cuenta qué actividades hacer, y el objetivo de trabajo, qué es lo que quiero yo conseguir en el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que ver la frecuencia y los programas de entrenamiento. Todo esto lo tenemos en el curso de multicomponente, en donde ya tenemos todo armado, pero es importante que ustedes siempre conozcan esto para saber cómo aplicarlo y cómo ir variándolo, porque no es que lo tenemos que seguir como dice ahí, porque como sabemos cada persona es particular. O sea que para un mismo objetivo tenemos diferentes tipos de volúmenes e intensidades que va a derivar en diferentes tipos de recuperación. Y como consecuencia de todo esto, la frecuencia semanal de entrenamiento varía y debe ser aplicada de acuerdo a nuestro paciente. Vamos a seguir con lo que es la densidad, que equivale al descanso. Es la relación entre el volumen y la recuperación. A eso le vamos a llamar densidad, ¿sí? La relación entre estos dos componentes. Es decir, que entre las repeticiones de las series o ejercicios y el número de recuperaciones entre ellos, así como el tiempo destinado para cada cuestión. A esto le llamamos densidad. Un poco más amplio de lo que vimos recién, o sea que las fases del descanso pueden ser rápidas, lentas y de supercompensación. Acá tenemos otro gráfico del que vimos recién. Fíjense, luego un estímulo, nos acercamos a la fatiga, pero esta fatiga se empieza a recuperar con el paso del tiempo. Acá tenemos la línea tiempo para llegar al nivel donde estábamos y elevarse en la supercompensación. No todos los sistemas del organismo se recuperan al mismo tiempo. Si el tiempo de descanso es largo, ofrece una recuperación completa y una regeneración. A esto le llamamos cuando hay rompimiento de fibras musculares,
¿sí? Y acumulación de ácido láctico, que lleva a una regeneración y a una recuperación completa. Y nos vamos a dar cuenta en la cara de nuestro paciente cuando veamos que se encuentra en buenas condiciones, con muchas energías de continuar la actividad. Tiene un carácter regenerativo, obviamente, la recuperación, y no todos los estímulos tienen las mismas características. ¿A qué le llamamos estímulos? Estímulos aeróbicos y anaeróbicos. Recuerden lo que vimos anteriormente, que los dos tipos de estímulo, aeróbico o anaeróbico, no tienen los mismos tiempos de recuperación. Por eso, si combinamos una actividad aeróbica y una anaeróbica, tenemos que darle siempre predominancia a una o a otra para saber el tiempo de recuperación de cada persona. En el descanso entre estímulos, ya sea intervalo o recuperación, solo existe en el trabajo fraccionado, que es el que hemos estado viendo. Trabajo fraccionado en series, repeticiones, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver la variación y cómo variar estos diferentes componentes. Tenemos la posibilidad de aumentar o disminuir el volumen, la intensidad y el grado coordinativo de la actividad. Con esto vamos a hacer que aumente en el tiempo y mejore nuestro paciente. Por ejemplo, ¿cómo podemos variar el volumen? Aumentando la distancia. Por ejemplo, si nosotros le hacemos caminar a una persona una vuelta a la manzana o 1 kilómetro, o como lo tengamos cuantificado, 10 minutos, podemos, en vez de hacerle una serie de 10 minutos, podemos hacerle 2 series de 8 y vamos a estar mejorando su tiempo, ¿sí? Aumentando el kilometraje, como dice acá, aumentando el número de repeticiones. Estamos haciendo 3 series de 10, podemos hacer 4 series de 8 y progresivamente ir aumentando. De esta forma, en total, el volumen lo vamos a ir variando. También podemos aumentar la cantidad de ejercicios. Si hacíamos 3 o 4 ejercicios por sesión, podemos hacer 5, podemos hacer 6 y disminuirle la cantidad de serie para que no hacerlo tan largo el entrenamiento, la sesión. También podemos aumentar la duración del ejercicio, ¿sí? O aumentar las sesiones. En vez de hacer 1 o 2 sesiones semanales, podemos aumentarlas a 3 y progresivamente 4 o 5. Siempre lo ideal en las personas mayores es que tengan, aunque sea un estímulo corto, pero diariamente, de lunes a lunes, todos los días. Porque vamos a ver que luego de terminar la actividad un día viernes, nos encontramos el día lunes que el paciente no ha hecho prácticamente nada, y el día lunes es como empezar desde cero. ¿Y esto por qué? Porque el paciente por sí mismo no hace actividad, o se queda en su casa, se queda ya sea en un geriátrico o en su casa, y no hace ningún tipo de actividad física por su cuenta. Por eso es tan importante el rol del cuidador, en donde se encuentra diariamente con el paciente y lo puede estimular diariamente. Por eso es importante dejarle tarea. ¿Cómo podemos variar la intensidad de la actividad? Aumentando la velocidad. Por ejemplo, si caminamos 10 minutos con nuestro paciente, en vez de caminar esos 10 minutos, le podemos pedir que alargue el paso o que caminemos la misma distancia a mayor velocidad. ¿Sí? Nosotros lo exigimos. Bueno, nosotros llegamos hasta tal lugar en 10 minutos, tenemos que realizarlo en 9 minutos. Entonces la persona ahí tiene que alargar el paso o aumentar la intensidad de la caminata, y así podemos variar la intensidad. Todas estas variables las debemos hacer, porque si no, los ejercicios y los entrenamientos se vuelven monótonos, aburridos. Entonces tenemos que ir variando, y aparte para ir mejorando en el tiempo. O en el caso de la actividad anaeróbica, aumentamos el quilaje para variar la intensidad. En vez de hacer con mancuernas de 2 kilos, podemos hacer con mancuernas de 3, 4, 5, obviamente siempre progresivo. Y también podemos disminuir el descanso. Si tomábamos 1 o 2 minutos de descanso, podemos tomar solamente 1 minuto o 30 segundos. Esto hace que la intensidad aumente y que vaya variando.
Y otra forma muy interesante, más que nada en los trabajos aeróbicos, es la variación del grado de coordinación. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar los 10 minutos de marcha que estamos tomando con los otros casos. En vez de pedirle que camine 10 minutos, le vamos a pedir que camine esos 10 minutos, pero 2 minutos levantando la rodilla, 2 minutos de costado, 2 minutos levantando los talones. Entonces le vamos a aumentar la dificultad. ¿Qué va a pasar? Que en estos 10 minutos el paciente va a haber variado su grado coordinativo y por ende su actividad muscular. ¿Sí? También le podemos pedir que aumente el ritmo de ejecución, o por ejemplo si le hacemos levantar una mancuerna por encima de la cabeza, le podemos pedir primero que le eleve hacia el costado y luego la eleve hacia la cabeza, o sea, variarle la coordinación. Esto va a hacer que el paciente mejore su coordinación, obviamente, y que el ejercicio tenga otro componente. En este caso también podemos cambiar el elemento. Cambiando el elemento ya le cambiamos la dinámica a la actividad. Y este último caso es para la actividad de competencia. ¿Cómo podemos hacer y qué pasos para aumentar la carga del entrenamiento? Primero que nada, aumentar la frecuencia, porque no le podemos exigir a una persona que vamos 2 o 3 veces por semana hacer más intensa la actividad, porque esa persona va a tener siempre 2 o 3 estímulos. Tenemos siempre que agregar un estímulo. Por eso la importancia de que el adulto mayor tenga un estímulo todos los días. Entonces debemos aumentarle la frecuencia semanal, aumentar la frecuencia entre las sesiones de carga máxima. Por ejemplo, este componente de fuerza máxima se lo tenemos que dar más veces a la semana. Y aumentar la frecuencia de entrenamiento entre las sesiones de orientación selectiva, es decir, un incremento de las sesiones con el mismo objetivo. Si nosotros le damos una vez la parte aeróbica por semana, le podemos dar 2 veces o hasta 3 veces el estímulo aeróbico. O si le damos 2 veces el estímulo de fuerza, se lo podemos dar 3 o 4 veces el estímulo de fuerza. Esto siempre a través del tiempo y de manera progresiva. O sea que el incremento de volumen, el incremento de densidad y el incremento de intensidad en el tiempo va a hacer que nuestro paciente vaya aumentando. Nunca esta curva va a ser lineal, porque siempre va a tener baches en donde puede ser que la persona se enferme, caiga a su nivel, vuelva a recuperarse y vuelva a subir. Pero lo importante a través del tiempo, de las semanas y de los meses, es que siempre siga siendo ascendente para que la persona mejore. Bueno, aquí terminamos el tema del día de hoy con los componentes de la carga. Es importante que esto ustedes lo sepan para armar su programa de entrenamiento, y si quieren hacer el curso en donde los programas ya están armados de acuerdo al nivel y a la capacidad de nuestro paciente, lo pueden ver y lo pueden entender mucho mejor.